Listo, ya está grabando. Josema, adelante. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este debate sobre los aportes a una política de promoción del trabajo y la producción. Antes de comenzar, quiero reconocer y agradecer a los integrantes de las dos entidades que tomaron parte de este trabajo, que fueron la Comisión de Desarrollo Productivo del Patria y el Movimiento Productivo 25 de Mayo. En total fuimos 11 compañeros que voy a nombrar: Angelina Antico Salazar, Norberto Canan, Carlos Clery, Lisandro Fierro, José María Lojo, Mercedes Maidana, Rubén Macetro, Sandra Nicolás, Juan Rivarola, Héctor Silva y yo mismo. En segundo lugar, comentarles que el debate va a comenzar con unos breves resúmenes sobre los aportes que preparamos, que pretendo que no demoren más de 30 minutos, de modo que después tengamos todo el tiempo necesario para las intervenciones de los presentes, sin límite de tiempo. Como dijo David, todo esto va a quedar grabado. Y para terminar, quiero presentarles a los 3 expositores en orden de aparición y qué es lo que va a tratar cada uno. En primer lugar, José Pepe Lojo va a tener a cargo resumir la introducción de los aportes. Decirles que Pepe es ingeniero mecánico, especializado en producción y logística, es vicepresidente de la Fundación Acción para la Comunidad y hasta hace muy poquitas semanas actuó como presidente del Puerto de La Plata. Va a seguir Sandra Nicolás, que va a sintetizar el contenido de los aportes de la propuesta. Sandra es empresaria PYME, ex CAME y actualmente vicepresidente de Industria de la Confederación PYME Argentina. Y por último, Victoria Reyes, que fue una lectora atenta del trabajo, y va a hacer algunas observaciones a lo que hemos escrito. Victoria es ingeniera agrónoma y economista, es docente e investigadora en temas de economía y de política agraria. Así que bueno, con esto, Pepe, arranca con lo tuyo. Cuando termine las 3 exposiciones voy a comentar cómo vamos a trabajar. Adelante, Pepe. Bueno, muchas gracias, José, muchas gracias a todos los presentes y los que después nos vean en emisión diferida. Bueno, para empezar y haciéndome eco de algunas cosas que ya se han dicho acá, más temprano que tarde, y nosotros trabajamos para que sea lo más temprano posible, el gobierno de este país tendrá que volver a manos de quienes representamos un espacio nacional, popular y con una proyección de país, digamos, con una idea de país propio. Nosotros estamos trabajando eso y bueno, eso llegará y cuando llegue tenemos que estar muy bien preparados. Muy bien preparados porque obviamente tenemos que tener un liderazgo, tenemos que tener un equipo, tenemos que tener una fortaleza, una convocatoria, porque el primer desafío, el principal desafío es político. Hay muchas cosas que habrá que reestructurar, resolver, transformar profundamente, y si no tenemos un equipo consolidado para hacerlo, si no tenemos un equipo que tiene muy claro hacia dónde quiere ir y la resolución y la disposición política para dar esos cambios, va a ser muy difícil. Mientras tanto, además, a eso lo tenemos que llenar de contenido, de idea, de proyecto. Y bueno, nosotros humildemente en este espacio queremos contribuir a esta parte última en esta actividad que es la del proyecto, así como diariamente en nuestra militancia y en nuestro trabajo, trabajamos fuertemente para contribuir a la opción política, a la construcción de esa opción política que sea capaz
de enfrentar el desafío que se viene. Yo voy a hacer una muy breve presentación de 5 filminas para que me sirvan un poco de soporte y grafiquen un poco de qué estamos hablando. Vamos a ver, puedo abrir acá. Bien. ¿Se ve bien la carátula de presentación? Sí. Bien. Bueno. En primer lugar, como dije antes, lo que estamos hablando es de un proyecto de país. Frente a lo que está ofreciendo el gobierno hoy, que es un proyecto de colonia, digamos, básicamente. Nosotros tenemos que recuperar este primer criterio de que tenemos que armar un proyecto con todos los que queremos tener un país. Un país que, soberano, con independencia económica, con justicia social y respetuoso y considerado respecto a la cuestión ambiental. Yo creo que esto más o menos concepta los ejes fundamentales que se podrá ampliar mucho más, pero por ahí no es objetivo de esta presentación, simplemente dar un marco introductorio a esto. Si queremos trabajar en este proyecto de país, bueno, y nosotros que estamos en el área más productiva, económica, etcétera, aquí aparecen 2 puntos que son básicos. O sea, la soberanía política significa tener capacidad y autonomía de tomar decisiones sobre nuestras cosas nosotros mismos, digamos, algo que tenemos que avanzar fuertemente, y para lograr eso, otro de los elementos fundamentales es tener independencia económica. Nadie puede emanciparse, nadie puede ser autónomo, independiente o interdependiente con dignidad si no tiene la suficiente capacidad de administrarse económicamente para hacerlo. Entonces, ese proyecto de país, para poder desarrollarlo con la capacidad política suficiente, con el núcleo político suficiente como para poder ejercer esa soberanía, bueno, tenemos que pensar en que necesitamos, elaborar políticas de Estado. Son múltiples las políticas de Estado que tenemos que desarrollar, pero bueno, básicamente, pero básicamente en el aspecto que hoy, los aspectos que más estamos vinculando hoy, están el de la economía, la producción, la ciencia y tecnología, y muchos más. Diría que quizás se podría cristalizar esta idea de proyecto de país en una estructura de gobierno, que esto es muy básico y obviamente cada uno podrá pensar en que hay más cosas para incorporar o poner énfasis en más en uno de otro, pero los ejes de trabajo sobre los que podemos desarrollar políticas de Estado para llegar al objetivo de ese país que queremos, son básicamente estos, y donde obviamente yo quiero resaltar en particular el tema, primero, de la articulación entre todas estas cuestiones, porque por eso está el liderazgo y la capacidad de gobierno para que todo vaya en conjunto girando en forma de espiral hacia los objetivos que nos estamos planteando, pero también poniendo el foco importantemente en lo que llamamos producción nacional. ¿Por qué en producción nacional? Porque la producción nacional es la que tiene capacidad para dar algunas respuestas importantes que estamos buscando. Por empezar, nosotros necesitamos divisas, porque en una economía global como estamos, hay mecanismos de intercambio que se manejan con divisas que pueden ser de un color o de otro, pero las necesitamos. Y para eso, para eso necesitamos exportar. Y si exportamos, logramos, a partir de tener esas divisas, parte de la independencia económica que necesitamos para poder resolver las cosas por nosotros mismos. Exportar, obviamente, acá hay todo un marco macroeconómico que ahora le voy a mencionar, y donde obviamente estas divisas tienen que ser divisas que nosotros podamos manejar, porque exportar, conseguir divisas para que después se vaya para pagar una deuda o para que vayan a especular la timba financiera no es el objetivo. Pero eso lo tratamos en otro capítulo. Acá lo que estamos hablando es que para tener independencia económica, ustedes no sé si entienden esta matriz, pero básicamente, si tenemos producción nacional, ¿a qué favorecemos?
de los tres ejes soberanos que hablamos: la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Bueno, si tenemos exportaciones, contribuimos a la independencia económica. Si tenemos sustitución de importaciones, que es el otro aspecto fundamental, bueno, también logramos esa independencia económica. Y en algún modo también, nada es absoluto, también se contribuye mucho a la cuestión soberana, en esta cuestión. El trabajo digno, o sea, obviamente, al tener un desarrollo de una producción nacional, como ya no hace falta que yo lo explique demasiado, lo que significa la industria nacional, la pyme del campo o de la ciudad, que en la capacidad de producir trabajo digno que tiene. En la activación del mercado interno, que representa un círculo virtuoso, que no solamente nos da la independencia económica de que podemos desarrollar la economía sin depender del exterior, sino que además contribuye a mejorar la distribución, digamos, y eso otra vez vuelve a generar este círculo virtuoso de desarrollo. Arraigo y ocupación territorial. Si nosotros tenemos una producción que se distribuye en todo el territorio acuático y terrestre del país, bueno, vamos a lograr que haya más inserción de la población en estas actividades que estamos hablando. Y eso va a dar la posibilidad de que podamos ejercer soberanía sobre los lugares en donde hoy nos cuesta, y además, bueno, que demos la posibilidad de que nació en un lugar pueda también desarrollarse y crecer, como la gente que hoy está aquí de Jujuy, o Comodoro Rivadavia, o de Córdoba, o de distintos lugares del país, y bueno, que tenga la posibilidad de desarrollarse y hacer su vida en su propio lugar. La posibilidad de tener una producción nacional desarrollada también nos da la posibilidad de democratizar la economía, de que crezcan las pymes, que crezcan las cooperativas, que crezcan las empresas de capital nacional, y que se diversifiquen y que no estemos dependiendo de grandes empresas, muchas veces de origen global, en todas las cuestiones, que son las que después nos hacen difícil manejar nuestra propia economía autónomamente. Entonces, esa democratización de la economía nos va a permitir, por ejemplo, trabajar incluso en cuestiones macroeconómicas, como tener mayor control de la inflación, dar más trabajo, etcétera. Con lo cual también contribuye a la independencia económica y la justicia social. Estímulo, bueno, valor agregado. O sea, obviamente, si tenemos producción nacional, entonces en lugar de estar exportando materias primas todo el tiempo a valores bajos, porque para dar una referencia, una tonelada de soja puede estar 300, 350 dólares la tonelada. Una tonelada de auto, una tonelada de computadora está en miles y miles de dólares, con lo cual, ¿cuántas toneladas de soja nosotros tenemos que exportar para poder importar un insumo tecnológico? Bueno, si nosotros logramos desarrollar nuestra materia prima, nuestra capacidad productiva y tecnológica, nuestra propia industria nacional, bueno, vamos a poder movernos con elementos de mayor valor agregado. Lo que además va a implicar también mayor recaudación impositiva, ¿no? El estímulo al desarrollo tecnológico, bueno, al producirse estas necesidades, este mercado que empieza a funcionar, esta actividad que empieza a funcionar, bueno, lógicamente, y esta necesidad de estar cada vez más competitivos y más eficientes, nos va a dar la oportunidad también de que crezcamos tecnológicamente y que se estimule. Mejores salarios de empleo, perdón, se me fue, ahí está. Mejores salarios de empleo, estímulo al desarrollo humano y capacitación y nuevas tecnologías. O sea, todas cuestiones que están implícitas en la producción nacional y por lo cual decimos, la verdad, estaría bueno estimularla. Para que la producción nacional funcione y exista, básicamente hace falta un marco general. Y ese marco general, básicamente, es para todos igual. Todas las empresas van a necesitar estabilidad macroeconómica, energía barata, materias primas, disponibilidad y costo apropiado de las materias primas, insumos difundidos, accesibles y eliminación de las posiciones dominantes, infraestructura, logística de transporte, conectividad digital, crédito, simplicidad administrativa e impositiva, acceso a tecnología, personal capacitado. Esto
es algo que, como en términos generales, nuestro país tendría que ofrecer y debería haber políticas específicas para esto. Y entonces todas las empresas del país tendrían un marco productivo general favorable. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos, para que esa producción nacional crezca y se estimule, lo primero es, ¿qué tipo de estímulos específicos habría que hacer para que sean efectivos, para que se estimule la producción nacional? Entonces, esa es una de las preguntas que nos planteamos y que va a ser objeto del desarrollo que les van a presentar después y del debate y de la incorporación de los criterios de muchas y muchos de los que están aquí presentes que nos van a poder decir más cosas de qué manera se puede estimular ese círculo virtuoso de la producción nacional. Y la otra pregunta que nos hacemos, ¿cómo podemos asegurar, si nosotros damos un estímulo para esa producción nacional, que ese estímulo vuelva en función de los objetivos que hemos planificado como política de Estado? Que no terminen en aprovechamiento de empresas globales, en aprovechamiento de las grandes empresas quedándose con el rédito de las demás, en estímulo a la ineficiencia porque mantenemos a lo mejor situaciones de compensación, de violencia de competitividad, que terminan siendo estímulos para que en lugar de estimular el crecimiento, la tecnología, la modernización, bueno, entonces nos hicimos esas preguntas y en función de esas preguntas es que desarrollamos un primer bosquejo que queremos poner a disposición de ustedes para que a partir de aquí podamos hacer, bueno, un desarrollo más específico de este proyecto de estímulo a la producción nacional que nos brinde la posibilidad de crecer como país y de poder cumplir estos objetivos de soberanía, producción, trabajo, justicia social, siempre en el marco ambiental que corresponde. Así que bueno, eso es lo que yo digo como introducción y ya después, seguramente ahora los compañeros y compañeras van a explicar mucho más esta cuestión y entrar más en detalle y al final, bueno, charlaremos. Muchas gracias, Pepe. Sandra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradecer al Patria, al movimiento 25 de mayo, que me siento muy orgullosa de estar, digamos, relacionada con los dos. El Patria fue el que me hizo peronista, así que imagínense si lo querré. Y cristinista, kirchnerista. Bueno, ahora en este momento yo voy a empezar a contarles un poco desde un lugar de una mujer que no es académica como ustedes, ni tampoco profesional, pero sí ha caminado muchas veces muchas fábricas y talleres a lo largo y ancho del país. Tuve esa suerte de poder acompañar a muchas emprendedoras y emprendedores en proyectos. Lo mío es una lectura, yo escribo como hablo, o sea, no tengo nada de formación profesional, pero hablo desde un lugar de conocimiento de la experiencia de lo que creo yo, en función del gran trabajo que han hecho mis compañeros y compañeras, de lo que realmente una pyme, para empezar a despegar después de esta destrucción tan grande de la matriz productiva, que serían cosas simples, pero muy para tomar para el ABC de comenzar de nuevo, porque vamos a tener que refundar la industria argentina. Esa es la realidad. Me lo escribí un poco para no pasarme en los tiempos, porque a mí me cuesta poco hablar. Entonces, por respeto a todos y que haya espacio de preguntas, me lo he escrito. Bueno, para tener un plan de desarrollo productivo, después de esta destrucción de la matriz productiva, habría que promover la producción desde un lugar integral, con una planificación federal, que es fundamental, teniendo muy en cuenta los diferentes sectores productivos. No todos producimos lo mismo, ni todos necesitamos lo mismo, ni a todos nos pasa lo mismo. Y la localización en el mapa de la Argentina, porque tenemos que olvidarnos que en el interior del interior también hay gente que necesita trabajar y habría que pedir o buscar en gente que pueda invertir capitales argentinos en esos lugares, empezar de abajo hacia arriba. Como se dice siempre que el derrame es de abajo hacia arriba, bueno, en la industria tiene que ser igual,
en este punto que hemos llegado, porque en este momento hay una destrucción total. Tal vez nos pueda servir para empezar a crecer desde otro lugar, ¿no? Bueno, no es lo mismo, como decía yo, una fábrica o un taller en el AMBA como en el Chaco, en Formosa o en la Patagonia, porque las distancias y los problemas de fletes, de gas, de conectividad es muy enorme y es muy diferente entre unos y otros. Y por supuesto que para mí es importante recuperar nuevamente los sectores por medio de capacitaciones en oficios, en los diferentes sectores, volviendo a las escuelas de artes y oficios que están tan olvidadas y hoy van a ser fundamentales. Al cerrar tantas pymes, nos hemos quedado sin oficios, sin gente matriceros o gente, según el sector, gente que trabajaba con sus manos, y históricamente la Argentina ha exportado por la calidad de los trabajadores y trabajadoras argentinos. Y eso lamentablemente lo estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque a los pibes y a las pibas ahora hay que enseñarles que hay una posibilidad de crecer y mañana tener sus propios emprendimientos, sus propios talleres, sus propias fábricas. Entonces, ahí también para mí que sería bueno en este programa, que yo veo que también sería de beneficios para las pymes, tener mediante determinados beneficios escuelas taller. Creo que ya Perón en su momento también habló de esto, es que las fábricas nuestras a través de algún beneficio puedan ser también escuelas de enseñanza para los pibes y las pibas, y los no tan pibes y tan pibas que también tengan ganas de trabajar, porque cuando tengamos que reconstituir todas estas fábricas o estos nuevos oficios que se han perdido, vamos a precisar de todos y todas, no solo de los jóvenes, sino de todos. Vamos a tener que poner la ayuda de todos nosotros para poder volver a tener la Argentina que supimos ser. Bueno, nuestros aportes se fundamentan en este trabajo en 3 principios básicos. Cualquier beneficio que se otorgue estará sujeto, como decía Pepe, a contrapartidas, por lo tanto, que los beneficiarios, fundamentalmente, control necesario. ¿Para qué? Para que se cumpla y no ir, como pasó, hay que hacer un mea culpa, en otros gobiernos, incluso los nuestros, en que a veces se ayudaba a algunas pymes, pero no había controles. Y las que estaban precisando a veces no recibían la ayuda. Y los que querían devolver no tenían la posibilidad porque nunca le habían dado la ayuda. Y otros, que siempre hay algún vivacho, se llevaron ayudas y no devolvieron nada, ni al gobierno ni a la sociedad. Bueno, los beneficiarios deberán devolver a la sociedad. ¿De qué manera? Superando los beneficios promocionales que han recibido. Los beneficios y las contraprestaciones por actividades productivas que se exijan a los beneficiarios no serán iguales para todos. Van a depender de la actividad productiva, de la localización, del tamaño de la empresa o emprendimiento. También se elevará el aporte al valor agregado, se va a valorar. Quiere decir que es muy importante, porque las empresas, o sea, nosotros cuando crecemos, ¿por qué crecemos? Porque damos trabajo. O sea, una empresa no funciona por el dueño o por el gerente, es por la gente, por el trabajador y la trabajadora. Es un conjunto. Y el valor agregado se traduce en más trabajo. Si hay más empresas, más pymes, más trabajo, más mercado interno, porque va a haber más consumo, le vamos a poner a la Argentina, en el bolsillo a la gente, dinero, pero dinero para vivir dignamente, para poder educar a sus hijos, para poder comer dignamente y no comer carne de burro, comer lo que una dieta balanceada merece cualquier ser humano, cualquier niño, que coman yogures, que coman lácteos, todo lo que necesita cualquier persona que viva en esta bendita patria. Entonces, el valor agregado, la intensidad de la mano de obra, la creación de nuevos puestos de trabajo, la localización es también muy importante por el impacto que es regional y local. O sea, nosotros sabemos que si hay trabajo en determinados lugares, como dije antes, que no hay empresas o pymes o fábricas o talleres, hay que tratar de incentivarlo, porque es la forma de que llegue a todos y todas. Y no nos quedemos con el AMBA lleno de fábricas florecientes, que nos vaya bien, que es la esperanza que tenemos. No, que todo el país tenga derecho a trabajar. Apoyar la expansión y fortalecimiento de industrias nacionales. Yo soy una defensora a ultranza de la industria nacional. Favorecer la inversión, poner en valor los diferentes sectores, promover el aumento de la capacidad productiva, y todo es una cadena, o sea, más incentivo, más crecimiento, más trabajo, más dignidad y más consumo interno.
Porque hoy el compañero José decía el tema de exportar, pero si no tenemos un mercado interno floreciente, no vamos a poder exportar, porque una pyme tiene que tener un mercado ganado interno para tener su capacidad productiva y ahí sí pensar en producir para afuera. Pero primero tenemos que arrancar justamente por el ABC. Por eso siento tan simple en mis comentarios, ¿no? Bueno, crear proyectos en zonas de menor densidad productiva y poblacional, pequeñas y medianas empresas productivas, cooperativas, teniendo muy en cuenta actores de la economía social, completando las cadenas de valor armónicas e integradoras, sumando valor agregado a la producción. Promover la asociatividad, cooperativas empresariales. En algún proyecto que en alguna oportunidad llevé incluso al W20 en Turquía, sería como crear una economía o una creación de economía social empresarial. ¿Qué quiere decir? Que todos los de la economía social puedan tener, digamos, estar bajo el paraguas de lo que sería una empresa, ¿no? Una pyme o una micropyme. Nadie puede quedar afuera. Y para terminar ya, porque no les voy a redundar más, porque estoy deseosa de escuchar a María Victoria, que sé que es mucho más profesional para expresarse, me gusta mucho escucharla. Proponer el desarrollo científico y tecnológico, no olvidarnos del medio ambiente, de utilizar bien el medio ambiente y los recursos naturales que tenemos a lo largo y ancho de esta bendita patria. Bueno, aprovechar de todos esos recursos, poder hacer cadenas de valor cruzadas entre provincias, porque si, por ejemplo, el compañero que vive en el sur tiene determinados beneficios que la naturaleza y la Argentina le dio en la tierra, tal vez eso le pueda faltar a otro, y que podamos hacer como cadenas, como cooperativas de entrelazado de necesidad para poder, ¿cómo se llama esto?, proveernos de productos o materias primas que no tengamos donde vivimos. Bueno, ¿qué más? Bueno, también renovación de actores, ¿cómo se llama?, de activos fijos, poder tener maquinarias, primero pensar en los productores de máquinas argentinos, después veremos de comprar afuera, pero siempre comprando el compre nacional, ¿no? Es fundamental. Y bueno, para tener un país próspero, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y pues lo quiero redondear acá, aunque algunas cosas dejé de lado para poder escuchar a los demás compañeros. Yo soy una defensora ultranza de la industria nacional y siempre digo que la diferencia entre un producto importado y uno nacional es un puesto de trabajo. Hay que comprar local, hay que comprar regional, provincial y nacional. Viva la industria argentina. Y no nos dejemos engañar y comprar como está la gente comprando de afuera, que cada cosa que viene, cada pedido de afuera, se va quedando un argentino sin trabajo. Disculpen que soy muy simple para expresarme, pero hablo desde el corazón. Gracias. Muchas gracias. Muy claro lo tuyo, Sandra. María Victoria. Bueno, buenas noches, compañeras, compañeros, un gusto estar acá. Bueno, siguiendo con debates que estamos sosteniendo dentro del MP25 y ya muchos años siendo parte de los debates, de los trabajos en la Comisión de Desarrollo Productivo del Instituto PATRE. Me han pedido que, bueno, de algún modo hemos hecho la revisión de este trabajo de los compañeros y que un poco señalara, analizara los aspectos que vamos a abordar, que implican tener una política industrial y cómo la vamos a estimular, y aquellos aspectos que no vamos a abordar acá, porque ustedes dirán, bueno, todo esto que estamos hablando, el tema del dólar, la deuda externa, el avance de China, en fin, una cantidad, la guerra, este gran cambio que está habiendo a nivel internacional, nos parece que es muy importante. El mundo está cambiando, y está cambiando el avance de inteligencia artificial, pero tenemos que entender que ese contexto es el contexto de una cantidad de actividades productivas, es el contexto internacional que no vamos a abordar específicamente en este trabajo. El objetivo sí de este trabajo, por tanto no busquen acá esas respuestas, sin embargo ese contexto sí nos tiene que servir para situarnos, para que esta propuesta de desarrollo de industria nacional, como han expresado recién los compañeros, sea un desarrollo fundamentado en ese nuevo mundo, que es un mundo terrible, de mucha competencia, en donde han irrumpido potencias como China, que han desestructurado todos los sistemas industriales de países como Estados Unidos, como Alemania,
Y entonces nosotros plantearnos, bueno, vamos a considerar ese entorno, pero vamos a abocarnos a estimular las actividades en que nuestro país pueda ser competitivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en primer lugar, normalmente los programas de política industrial se fundamentan en usar incentivos de tipo incentivos como exenciones fiscales. Impuesto a las ganancias, el IVA, ingresos brutos, todo ese conjunto de impuestos que le caen encima a los empresarios y dificultan de alguna manera, bueno, implican sobrecosto. Entonces, una manera de estimular son las exenciones tributarias de modo selectivo, viendo qué actividades se quieren estimular, ¿verdad? Ahora, no, ya hubo, lo hubo en el pasado, sí lo hubo. Como dijo recién Sandra, hubo, ¿qué pasa? Te dan las exenciones. ¿Qué tiene de particular este programa que estamos planteando? Que no se den exenciones, sino haber una contraprestación por parte de las empresas, en términos de beneficios de producción. Pero esta contraprestación, además, va a tener una fiscalización. Es decir, si una empresa dice que se va a radicar en La Rioja porque va a producir, no sé, aceite de oliva, bueno, tiene que efectivamente radicarse, volcar producción y va a haber una fiscalización en donde se pueda ver que esa empresa se radicó, qué produjo, cuántos puestos de trabajo generó. Esto en el pasado ha habido otros mecanismos, por ejemplo, de promoción industrial en provincias como Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Luis. Sí, hubo mecanismos, pero como no hubo fiscalización, las empresas no se radicaron, se llevaron la plata y, o casualidad, en la época de la dictadura, quienes más se la llevaron, y hay trabajo sobre esto, fueron los grandes grupos económicos. Y además fugaron el capital, que es uno de los graves problemas que tenemos. Entonces, acá me parece que el sello distintivo, que ojalá lo podamos plasmar y lleguemos a tener la fuerza política para ponerlo en vigor, y es muy importante que hablemos de esto. Porque si no tenemos unidad, y esto se va a construir de abajo hacia arriba, de las cámaras productivas, las cámaras pyme, los sindicatos, no vamos a tener la fuerza política y los sectores concentrados nos van a voltear. Entonces tenemos que tener en cuenta este asunto de construir este poder político desde abajo, y esto es muy consustancial al peronismo. Siguiendo con las medidas, no es solo incentivos tributarios, también, como bien lo dijo recién Pepe, tiene que haber infraestructura, tiene que haber conectividad, tiene que haber energía a costos competitivos, tiene que haber rutas, tiene que haber acceso a los puertos, que hoy son un problema, porque los puertos hoy se llevan, digamos, tan mal manejados, hay fuga de productos, bueno, todo eso hay que corregirlo. Entonces, ¿qué caracteriza este plan? Que no es estimular cualquier actividad y de modo concentrado, tiene que ser un estímulo que genere un crecimiento inclusivo, que genere empleo, por lo tanto no puede ser cualquier tipo de actividad ni con cualquier tipo de... Tiene que ser, por ejemplo, un tipo de... por ejemplo, las pymes son muy generadoras de empleo, porque son unidades de menor tamaño, entonces toman mucha gente. El 70% de las empresas del país son pymes y emplean una alta proporción, antes de esta debacle, del empleo que se genera en la industria. Es muy importante que generen valor agregado. El agregado de valor es justamente la producción de riqueza en origen. O sea, que la producción no venga al AMBA, sino que en todas las regiones tengamos industrias, por ejemplo, agroindustrias, que procesen la soja, que procesen la caña, que ese valor, que esa riqueza quede en las regiones. Y que además no sea hecho a base de grandes empresas, como hoy tenemos una gran concentración de grandes empresas. No, que haya una multitud de empresas pymes que estén generando esos productos, porque ahí viene la equidad, compañeros. ¿Cuándo viene la equidad? Cuando hay muchas empresas chiquitas tomando mucha gente que trabaja. Porque encima hoy estamos discutiendo lo de la minería. Sí, la minería son grandes mineras y encima no generan empleo. Entonces, ¿qué estamos discutiendo en la ley de gracia? Es decir, los gobernadores estén peleando porque las grandes mineras vengan, pero no generan empleo. Entonces no estamos resolviendo.
este programa industrial que planteamos sí lo estaría ayudando a resolver. ¿Y lo haría de qué manera? Lo haría teniendo en cuenta para los incentivos las escalas productivas, o sea, el tamaño de empresas, en qué regiones están. Si vas a estar en el AMBA, vas a tener quizá menos estímulo que si estás en Tierra del Fuego o estás en Catamarca. Regiones más adaptadas, alejadas, que necesitan incentivos. No hay trabajo en las provincias. Hay una tremenda pobreza. Entonces eso es lo que queremos corregir. Después está el difícil tema de la competitividad. Porque mucha gente dice, bueno, pero si son pymes no van a ser competitivas, tienen altos costos. Entonces, ¿cómo nos vamos a plantear este tema de qué actividades seleccionamos? Tiene que ser una selección inteligente donde realmente el país pueda competir, ¿no es cierto? Pero, ¿qué hacen los países para poder competir? Amplían los espacios del mercado interno que se van a desarrollar a nivel, como ya vimos, del UNASUR, del Mercosur. El Mercosur es un mercado ampliado, porque nos es más fácil tomar acuerdos con nuestros países vecinos, sobre todo Brasil, que es muy dinámico, para nosotros exportarle a Brasil, a Uruguay, a Paraguay, y poder decir, bueno, esos aranceles que vamos a manejar entre nosotros van a ser menores entre nosotros, que son los impuestos a la importación. Esos aranceles en los bloques son más bajos intrabloques, o sea, intramercosur. Vamos a tratar de comerciar entre nosotros. Y vamos a levantar los aranceles contra el resto del mundo. Porque si no nos inunda, ¿qué pasa? China es muy competitiva. Si nosotros no le ponemos algún tipo de impuesto a la producción china, nos inunda, como ahora pasa, la producción china y quiebran nuestras empresas. Entonces tenemos que ir seleccionando qué sectores vamos a apoyar y qué sectores vamos a ir gradualmente bajándoles esos aranceles para que la producción pueda competir. Pero en un principio, todos los países son proteccionistas, o sea, protegen lo que se llama sus nacientes industrias. El mundo está yendo hacia un creciente proteccionismo. ¿Por qué? Porque hay que defender la generación de empresas, de empleo. No podemos, si lo exponemos a la competencia internacional, esto lo está haciendo Estados Unidos, esto lo está haciendo la Unión Europea, vamos a quebrar las economías. Entonces, cada economía, cada bloque se protege de esta manera, a través de los aranceles. Este debate que hemos acompañado con Trump y demás. Estados Unidos se está protegiendo, están levantando los aranceles para proteger sus industrias. Nosotros también lo vamos a hacer, nos vamos a proteger, pero sin perder competitividad. Después vamos a ir bajando esos aranceles y veremos cómo lo hacemos. Pero no tenemos que perder de vista que tenemos que protegernos, pero tenemos que ir ganando competitividad. ¿Cómo se gana la competitividad? Siendo más eficientes en la producción, pero teniendo todos esos costos, energía más barata, tener internet, tener rutas, o sea, no a costa de bajar los salarios, sino de producir más y de tener insumos, como la energía y demás, de menor costo, lo cual implica ser mucho más eficiente en cómo se arma la infraestructura, en cómo se provee la energía, contra los oligopolios, contra los negociados, como nos dejaron otros gobiernos, en que tenemos costos energéticos altos, tenemos problemas de conectividad, en fin, eso hay que irlo mejorando, porque si no, no vamos a poder competir con exportaciones, pero también tratar de que el producto nacional pueda competir contra las importaciones. No podemos quedar que el producto importado valga la mitad que el producto nacional, porque entonces los consumidores lo están pagando, ese diferencial. Bien, otro tema es el tema de la política para tener fuerza. Estas herramientas de planificación no es que se escriben en un papel y ya salen, no. Lo que quiero explicar, y lo discutimos con los compañeros, es que un programa tiene aliados y tiene enemigos. O sea, acá para poder beneficiar a las pymes, para generar empleo, beneficiar a los trabajadores, vamos a tener que luchar contra los poderes concentrados. Y ahí es donde entra el juego de la política. Ahí es donde el plan se pone a prueba en la práctica. Para nosotros poder generar estos incentivos y que no los apropien los sectores concentrados y los podamos dar a empresas pymes, tiene que haber un tremendo liderazgo de quien conduce, pero también mucho poder de sindicatos, de cámaras, de pymes, para tener fuerza, porque ya sabemos, compañeros, vamos a tener que enfrentar poderes
que van a tratar de voltearnos, que van a tratar de quebrarnos la mano. Y si ustedes no tienen poder, y si acá no nos dan a las grandes empresas, vamos a hacer voltear el gobierno. Ya se lo hicieron a otros, y bueno, así es como nuestra líder también está presa. En definitiva, es una lucha política, no sabemos cómo va a salir, la historia se va escribiendo paso a paso, estas son nuestras intenciones políticas, pero después la realidad y la fuerza va a ir dando cómo vamos a poder manejar este programa. O sea, necesitamos mucha unión, mucha fuerza, mucha militancia con las cámaras, con los sindicatos, con una mirada federal en todo el país para tener impulso para impulsar esto, porque si no, queda muy teórico, queda muy bonito, pero no tenemos la fuerza para impulsarlo. Esa fuerza es la que estamos construyendo hoy, acercando estas propuestas, pero teniendo en cuenta que sin la participación de todas y todos, sin trabajo sindical, sin trabajo de cámaras pymes, no vamos a poder ponerlo en práctica. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Victoria, les agradezco a todos porque la verdad que hemos cumplido bastante bien con los tiempos de exposición y vamos a abrir ahora el debate propiamente dicho. Les comento cómo es la idea de hacerlo. La idea es que cada uno levante la mano. En las computadoras creo que hay una manito. En los celulares creo que también hay en los 3 puntos hay un pedir la palabra. Me va a ayudar David para ir dando la palabra en orden de aparición. Ahí vamos a ver vamos a decidir entre los 4 quién se va a hacer cargo de responder. Si ninguno de los 3 se siente cómodo, por ahí lo voy a tener que hacer yo. Pero esa es un poco la idea. Y como dije, esta es un primer aporte. Hay cosas que faltan en este aporte. Nosotros dijimos que es un aporte de promover el trabajo y la producción. Y lo que hemos dicho del trabajo es a través de la producción. Pero tenemos que pensar también en mecanismos propios para promover el trabajo de calidad, para promover la enorme justicia que significa que los laburantes sean socios de las empresas. Eso nos falta todavía y yo les pido que vayamos pensando algunas ideas al respecto. Bueno, acá veo una primer mano levantada que es la del Pepe. Así que dale, Pepe. No, lo primero a comentar que me habían dicho que los primeros 3 que levanten la mano tienen un premio, por eso levanté la mano. Así que los otros 2 que vengan atrás, que levanten la mano ahora, así ligan premio también. No, lo que complementar lo que dijiste vos, José, el tema del trabajo. Me parece que es muy claro el tema, porque al mismo tiempo que nosotros estamos elaborando esto, está saliendo un proyecto de ley en el Parlamento que está trabajando y que está inspirado en los trabajadores, ¿no? Los trabajadores están haciendo algo que lo estuvimos hojeando, lo estuvimos mirando y se asimila bastante o podemos complementar muy bien ese proyecto en lo que estamos hablando acá. O sea que la inquietud de empresarios y trabajadores en este caso va en el mismo sentido. Así que ese viento me parece que lo tenemos que aprovechar. Y a lo mejor les pido un poco para complementar, creo que alguno de ustedes puede comentar un detalle un poquito más ampliado de, a ver, cómo es este tema de los compromisos que se asumen por quien va a recibir el beneficio, esos compromisos, cómo se pueden medir que se cumplen y cómo proponemos que se organice el control de esos... Bueno, si me permiten, voy a intentar. En el texto hay propuesta de creación de un organismo que tenga una doble función. Por un lado, el de asignar los beneficios a los proyectos que vayan presentando.
evaluar la viabilidad, el impacto social, qué generación de empleo, qué valor agregado tienen, si completan cadenas productivas, etcétera. Y dar ahí una prioridad, digamos, de asignación de los beneficios. Y la segunda función va a ser la de controlar que lo que prometan las empresas se cumpla, que las instalaciones se construyan, que la producción se genere, que el empleo se haga efectivo y que sea empleo de calidad. O sea, evidentemente queda mucho por discutir, estos son aportes, después para llevarlo esto a su etapa operativa va a haber que hilar fino bastante, también hay que definir el financiamiento de todo esto. Va a ser a través del presupuesto nacional, a través de algún impuesto, a las importaciones, por ejemplo. Son muchos temas que todavía tenemos pendientes. Pero básicamente la idea es, como les dije, que haya una asignación de beneficios en función de las ventajas de cada proyecto y un control de los cumplimientos de los beneficios. Y que cuando no se cumplan, se interrumpan los beneficios. Yo te dejo de pagar impuestos durante un X tiempo, pero si al año no hiciste nada, empezá a pagar el impuesto de nuevo. Ve acá a Omar Vetrano, que también tiene levantada la mano. Está muteado. Omar, estás muteado. Omar, ponete el audio. Omar, el audio. El audio, Omar. El microfonito. Omar, Ahora sí. no, Ahora. Bueno, yo vengo escuchando muchas veces y muchas cosas, muchos proyectos, pero yo creo que debemos sincerarnos, ¿no? Porque nos agarró ahora toda la desesperación ahora que se nos vino todo encima, pero este tipo sitúa algo que vino a hacer, lo dijo de movida que iba a ser miércoles todo. Y ahora las cámaras de empresarios empezaron a reaccionar recién ahora. Yo hace 2 años y medio renuncié a la UIA después de 40 años porque me di cuenta que no representaban a nadie. Cobran una cuota y a las pymes no las defienden. Eso por un lado. Por otro lado, la representatividad de los obreros, dado que le han aumentado muy poco en todo lo que va del año y todavía no está homologado, los sindicatos brillaron por su ausencia. No tuvieron ningún tipo de representatividad, ni acompañaron ninguna lucha de los obreros. Yo creo que nos hace falta sincerarnos, sobre todo, y que si tenemos el capital más preciado que tiene una empresa es su gente. Entonces tenemos que cuidarlos nosotros y tenemos que sacrificar. Yo quisiera ver cuánta gente sacrifica de su bolsillo propio al momento de una crisis. Normalmente lo primero que se hace es suspender a la gente o cerrar la fábrica y el que puede importar, importa. Yo veo que hay muchas empresas ricas muchos empresarios ricos con empresas pobres porque no han invertido en su momento lo que tuviesen que invertir. El dinero que ganaron con los obreros en los momentos de crisis no lo utilizaron para pasar el temporal. No estoy hablando de todo, pero hablo de su gran mayoría. Porque, por ejemplo, yo quisiera ver cuánta gente, empresarios y pymes, votaron a este muñeco. Yo creo que nos sorprenderíamos. Y bueno, es como una utopía, ¿no? Estamos defendiendo a las pymes cuando las pymes votaron a un tipo como este.
Entonces, yo creo que la propuesta primera es sincerarnos, ir todo el mismo camino, juntamos, todos nos podemos equivocar, pero damos carta de vuelta, empezamos a hacer propuestas serias, empezamos a invertir y a cuidar nuestra gente. Y entonces, de esta forma, vamos a poder levantar el país con nuestra gente adentro, con los obreros adentro, porque los que producen son ellos. Nosotros podemos administrar, pero los que producen son ellos. Y el eslabón siempre se corta, digamos, la cadena siempre se corta por el eslabón más débil. Y el eslabón más débil de una empresa es su gente. Y en eso yo no estoy de acuerdo. Yo creo que tenemos que sacrificar y tratar de que todas las empresas queden paradas, que nos asociemos, que hagamos grupos de gente con producción que sea más o menos parecida o inclusive que sean complementarias. Tenemos que salir un poquito del egoísmo y empezar a hablar con nuestros pares y tratar de ayudar a nuestros pares. Entonces, bueno, nada más que eso. Yo lo que pido es que nos sinceremos, que empezamos a hablar sobre cosas sólidas, no más títulos y más ejecución de cosas, nada más. Gracias. Muchas gracias, Omar. Yo coincido plenamente que hay que sincerar. También quiero comentarles que hay algunas señales alentadoras. En el día de ayer me ha llegado una propuesta de política industrial elaborada por los sindicatos industriales. Hay una agrupación de sindicatos industriales, que obviamente son los más duros, los más combativos, son los que están más golpeados. Próximamente voy a distribuirlo esto y estoy tomando contacto con esa gente para ver cómo complementar lo que ellos proponen con lo que nosotros proponemos. Pero me parece que la cuestión se está empezando a mover. Algo me sugiere, perdón, una cosita que me sugiere lo que dice Omar. Tal Omar, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Me sugiere algo que también podemos considerar, José. Omar dijo, en los momentos difíciles es donde muchas veces los empresarios se salvan y perjudicando o dejando de lado el perjuicio que puedan los trabajadores. Y se me ocurre que dentro de, digamos, nosotros estamos pensando en nuestro proyecto, es decir, te doy un beneficio y después tenemos una contraprestación. No estaría de más considerar la posibilidad de hacer la inversa, que primero tengamos la contraprestación y después demos el beneficio. De alguna manera, premiar a las empresas que en situación de crisis no rajaron al personal. Y entonces, como compensación, que tengan un beneficio. De alguna manera, estimularlos a que no rajen el personal ahora y después le damos el beneficio. Se me ocurre con lo que dijo Mar recién. No sé qué les parece. Tomamos nota porque me parece muy importante. Bueno. Tengo acá a Juan Domingo Rivarola, que levantó la mano, y hay otros dos después. Bueno, gracias por la palabra. Yo estoy haciendo en la práctica lo que en el 80% se menciona en el proyecto porque estoy de acuerdo con un proyecto nacional y popular, y tomando algunos TIC, podríamos decir, como es moderno ahora decirlo, ya en el año 45 se empezó a desarrollar esta idea de la justicia social, y yo estoy en la economía social. Y hay un legado en la verdad número 16 que habla de la economía social, o sea, las cooperativas, que son empresas de propiedad colectiva, donde en algunas cuestiones de la Constitución del 49 también se explicita en el pensamiento de la producción nacional, de la independencia económica, y para que haya justicia social se necesita economía social.
estamos dando vuelta siempre sobre la economía de mercado. Y me congratula que aparezca el tema cooperativo dentro de los esbozos de este proyecto. Y ahí es donde yo lo estoy haciendo en la práctica. Estoy desarrollando lo que es producción y empleo por economía social, que es cooperativas de producción y trabajo. Uno de los proyectos es la producción de alimentos, hablando de la soberanía alimentaria, de hidroponía en invernadero, que se produce los 12 meses, no solamente la época de cosecha tradicional, que son 3 o 4 a la máxima, sino los 12 meses. Y con un ahorro del 80% del insumo principal de esa producción, que es el agua y los nutrientes. O sea que los 12 meses estamos produciendo independientemente del estadio invernal, otoñal, y que son los más duros, donde bajo un sistema de invernadero se crea el clima adecuado para que la planta crea que está en el Caribe. Y eso es una cosa moderna que se está aplicando en todo el mundo. Incluso se hacen edificios hasta de 16 pisos con este aspecto de la hidroponía. Y realmente ahí, a los 45 días ya tenés la planta para consumirla. Y podés tener lechuga todo el año, tomate todo el año, berenjena, pimientos todo el año, fresco, ecológico, sin pesticidas, sin agroquímicos. Importante para la salud. Entonces, esta es la forma ideal que hay que llevarlo a la práctica, pero bueno, no es fácil llevarlo a la práctica porque tenemos una mentalidad individualista en la sociedad argentina. Nos ganaron la lucha cultural, por eso se estableció este nuevo individuo que fue permitido por nuestros referentes. Muchos se aliaron con él, muchos le prestaron los votos para la ley base, donde ellos tienen, en el RIGI también, 30 años sin pagar impuestos a la inversión extranjera. Pero ellos no van a invertir acá en una pyme. Van a invertir en el litio, en el agua, en el petróleo, vaca muerta, porque eso ya está explorado, ya está en producción. Y todos los productos que salen de esa producción del gas también, como Bahía Blanca, la petroquímica. Yo trabajé en Gas del Estado, 25 años. Entonces, conozco todo el área de producción de acá y hay que cambiar la matriz productiva. Acá se hizo un ensayo de contraprestación con los planes sociales, con cooperativas de trabajo. Pero le faltó una cosa importantísima, que es la educación y la capacitación, para que se hagan cooperativas reales. No una cooperativa como fachada de matrícula nacional de cooperativa, pero eran planes sociales. 1,5 millones de planes sociales destinados a ese aspecto. Que como cuestión de emergencia, está bien la emergencia, porque el Estado tiene que tener una política pública ante una situación de debacle que había hasta el 2001, que quedó el tendal también, de pyme, un montón de cosas. Y también las pymes se pueden asociar, ya sea en una UTE o también se pueden asociar en una cooperativa. Multiplicar los esfuerzos, coordinar estratégicamente qué es lo que hace cada uno para no repetir, como se manifestó acá, sino que articular la producción nacional, teniendo en cuenta las regiones, que toda la Argentina tiene recursos, pero invalorables, en todas las provincias, en todas las regiones. Estamos bañados de recursos naturales, de todo tipo, clima, agua, minerales, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener el imaginario social para incluir, que ahí se habla de la inclusión, pero la mejor forma de inclusión es que nosotros desde la cooperativa no vamos a
golpear la puerta de ninguna empresa, sobre todo grandes conglomerados, porque el sistema de acumulación está dado de tal manera que quedan en esa acumulación muy pocos ricos y millones de pobres. Esa es la gran desfasaje que tiene que ver con la distribución de lo que se genera, ya sea en trabajo, en lo que es a nivel internacional, que hablan de la competitividad. Si nosotros ponemos aranceles, y al que nosotros le tenemos que comprar también nos va a poner aranceles. Y por eso ahora hay un mundo que va cambiando, ya se perdió la hegemonía de Estados Unidos, donde aparecen los BRICS y otros grupos a nivel internacional que ya están viendo de que es necesario la canasta de moneda, no el dólar. El dólar se sostiene porque ellos tienen la maquinita de fabricar los billetes. Pero al haber canasta de moneda, se hace el equivalente por cada una de las monedas de cada país. Y todos necesitamos recursos que ellos tienen y ellos necesitan recursos que nosotros tenemos. El asunto es que esa distribución, como bien lo decía el general, que el capital tiene que servir para la economía y la economía tiene que servir en beneficio del pueblo. Esa es una regla, pero extraordinaria, pero no se ha tomado porque hubo traición desde adentro y ni hablar de afuera, por supuesto. Eso sabemos, los enemigos ya los conocemos. Ahora, los de adentro es peor. Es peor, como decía Evita. Le tengo más miedo a los de adentro que a los de afuera. Muchas Entonces, gracias, Juan. Yo tomo nota de 3 cosas que me parecen muy importantes. El rol de la economía social, la importancia de promover a las cooperativas y también el tema de la hidroponía, que la verdad que por su posibilidad de utilización en todo el país debería ser uno de los sectores que tenemos que tomar como privilegiados. Muchas gracias. Bueno, para terminar, para no ocupar todo el tiempo, pero sí me interesaba expresar esto de que nosotros nos capitalizamos con nuestros propios recursos, con lo que generamos nosotros. El Estado tiene que tener políticas públicas con respecto a la cooperativa, pero la cooperativa tiene que ser sustentable, no estar pidiendo todo el tiempo como se hace hasta ahora, que el Estado lo esté sosteniendo durante años y años y años, sino que también tener la posibilidad de ser sustentable y capitalizar con los propios recursos que se generan, no comerse todo lo que se fabrica, que se produce, sino ir acumulando también, y es la mejor forma de ser independiente ante las crisis que tenemos y los vaivenes de la economía, que es para largo rato hablar de esto. Yo ahora también estoy en la universidad, donde en la cooperativa que estoy, vamos a aportar a la universidad las horas cátedras de educación cooperativa y capacitación, porque es una cooperativa que ha tenido la osadía de nacer hace 105 años, nacer con 127 trabajadores que quedaron en una de las primeras crisis, y ahora tiene cerca de 3 millones de asociados. O sea, algo bien están haciendo. Y lo mismo pasó a partir de la cuestión financiera, que se sostiene una gran cooperativa como el que digo. Así que entre las dos estoy más o menos como 25 años vinculado a ese espacio para que esa experiencia, bueno, la pongo a disposición acá del grupo, también con los proyectos que le voy a enviar, también una de construcción de vivienda, porque acá tenemos materia prima para la construcción de vivienda, como el ripio de la playa, tenemos la arena para hacer los bloques, y otras cosas vamos a necesitar de lo que producen ustedes en otras regiones, en Lamba, en otros lugares en nuestra Argentina, que tienen recursos también interesantes. Y nuestra cooperativa se nutre también de los productores de cada una de las regiones, de cada una de las provincias. Son cooperativas que producen también. Entonces, ese círculo virtual que se habla, yo hablo de la economía circular, donde realmente se retroalimenta entre todos los sectores a esta finalidad, que un proyecto donde tenemos más incluido la mayoría,
y no que los recursos se queden unos poquitos. Gracias, Juan. Quedamos a la espera de tus aportes, que los vamos a circular entre todos. Creo que tengo levantada la mano a Sandra. Sí, es muy cortito porque hoy no nombré, cuando dije darle trabajo a los jóvenes, a los pibes y a las pibas, no olvidarnos de las mujeres, porque en el gobierno de Cristina, digamos, a los que estaban más dejados fuera digamos, del sistema, se les tomó en cuenta, que era a las personas como son las mujeres, que son a veces padres y madres en los hogares, y que las pymes también sean reconocidas cuando toman no solamente a jóvenes, sino también a mujeres. Y también hablar de las pymes, que cuando empiecen a ganar nuevamente bien, que les vaya bien si Dios quiere, coparticipen a sus trabajadores en algunas partes, momentos del año, con ganancias. O sea, si la empresa gana, también hay que participar al trabajador. No digo que hay que darle todo lo que la empresa gana, porque también el que puso su empresa llegó luchando tal vez para llegar a eso. Hablo de los verdaderos pymes, ¿no? Pero también está bueno coparticipar a los empleados. Algo hay que darles de lo que se gana, porque son parte de esa familia pyme. Bueno, perdón que pedí de vuelta la palabra, pero... No, está muy bien, gracias, Sandra. No, por favor. Sigue Pablo Fernández. Buenas noches. Primero pido disculpas porque estoy con una gripe, me senté para poder participar en la charla, así que disculpen mi voz y alguna tos que aparezca. Acá creo que una de las primeras cosas para un proyecto de desarrollo productivo es comprender que nos hemos quedado sin el sujeto industrial. Es decir, tantos años ha hecho que se vaya desapareciendo el industrial argentino, el industrial pyme, las generaciones, vos ves que las pymes tienen los dueños de 60, 70 años, las nuevas generaciones se volcaron a otros rubros porque no veían salida, y eso nos va a condicionar bastante un proyecto de desarrollo productivo. Yo participo también en el ENAC, y en el ENAC tenía un pedido de creación de 100.000 pymes. Entonces, si ahí necesitábamos crear 100.000 pymes, tenemos por lo menos tener 150, 200.000 empresarios dispuestos a invertir y a generar una industria. Y sobre todo, bueno, habría que ver cuántos se animan a una industria cuando la realidad es que si estamos en una cuestión política, estamos 50-50 con los que no quieren tener industria y que pretenden seguir con el agronegocio o la importación de recursos naturales, cosa que va a venir muy fuerte porque cuando se empieza a desarrollar vaca muerta y empiecen a soltar los grifos, va a haber una competencia que con esto alcanza y nos van a hablar del ejemplo de Noruega y bla, 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 bla. Entonces, a mí me asusta en diversos lugares que leo que la promoción, desgravación de impuestos y todo esto, que es posterior al hecho de realizar la inversión. Hoy sabemos que los argentinos tienen muchísimos millones de dólares en el exterior, abajo del colchón, donde lo quieran llamar, que ha sido una forma que han utilizado siempre para diversificarse, para protegerse, para no pagar impuestos, diversas cosas, pero es lo real y es lo que nos falta para invertir. Entonces yo creo que tenemos que tomar como factor, como un actor del desarrollo productivo, la creación de empresas con capitales del Estado, que participen las universidades, que participen los institutos, como el INTI, como CONICET, dentro de como una SA, como es hoy YPF, pero con participación estatal, mayoritaria, minoritaria, depende de lo que sea, con capital, como una de las premisas para este modelo de desarrollo productivo, que es intensificar y tentar a la producción. Obviamente, en un momento hablamos de los controles, yo participé cuando era muy pibe en lo que fue la promoción industrial de Alfonsín en las 4 provincias, y yo hacía las carpetas que después aprobaban los ministros de Economía, donde era todo en el aire, se copiaban los planos de uno, se hacía, en aquel momento estaba el Lotus 1, 2, 3, la planilla de cálculo, y se aprobaba eso, y
Chaupicho, quedaba ahí, ya no pagaba IVA, no pagaba ingresos brutos y ya estaba. Yo creo que ahora el control lo debemos sacarlo solamente de la parte de ARBA, FIP, de la parte estatal del nacional, y diversificarla en las gobernaciones, en las provincias y en los municipios, que sea tripartito. Porque de esa manera el municipio que sabe que le pusieron un galpón y le quedan 300.000 pesos por mes de impuesto de tasa, bueno, tiene que rendir cuenta ante sus votantes de por qué no hay trabajadores ahí estando. La provincia lo mismo, y bueno, y Nación, que tiene que ser el que recauda y que cuida los fondos que aporta de impuestos. Y si intervienen universidades aportando know-how u otras cosas, también tienen que ser ellos. Es decir, tener una coparticipación de los controles. Eso me parece que es fundamental. Y en cuanto a la parte de política que hablaba María Victoria, yo creo que a mí no me interesa la cara de quién va a ser candidato o candidata. Realmente no. Hoy ya me quedé en el 2015 con lo que era importante el proyecto, si bien fue un eslogan que no resultó, que la gente no te lo toma, pero esto que estamos hablando acá y lo que surja de esto no tiene que estar en el punto 16 de la plataforma, tiene que estar en el punto 1, 2 o 3, y eso lo tienen que intervenir, porque nosotros vamos a ir a intervenir con factores de poder a los cuales vamos a ir a buscar su renta. Es decir, nosotros nos vamos a financiar de la renta extraordinaria que tienen diversos sectores, o lo que nosotros asumimos como renta extraordinaria y ellos asumen como que es la renta natural, y que por eso vinieron a invertir en esto. Pero bueno, nosotros tenemos que explicarle a los trabajadores, a las amas de casa, a los jubilados, por qué consideramos que esas rentas se tienen que ir a gravar y cobrar impuestos. Algo así como fue en la pandemia que hicimos esa renta de extraordinaria, y tipos como el jugador del pueblo fue escrachado por no querer pagarla y hoy no es considerado ningún ídolo de nadie. Bueno, una cosita así explicado. Porque tenemos que ir a poner la cara y a luchar por muchas cosas, y ahí se ata todo. Entonces, resumiendo, es un nuevo sujeto productivo en donde el Estado tenga participación real y ponga la guita, una renta extraordinaria que vamos a ir a buscar para poner esa guita, para poner las desgravaciones, y en la política que vaya adelante de los reclamos. Y por último, ahí en la parte industrial tenemos dos proyectos en discusión, que es el desarrollismo y una doctrina que algunos llaman justicialista, con la cual coincido, en donde el desarrollismo crece la industria, crece todo, y atrás vienen creciendo los trabajadores a medida que esas industrias se instalan. Nosotros ya no tenemos más tiempo para eso. ¿Por qué? Porque hace 10 años, por lo menos de lo que yo tengo estadística, de hace 10 años que vienen perdiendo sueldos. Los sueldos, poder adquisitivo. Creo que es más, pero pongámosle los últimos 10 años. Hoy estamos, un docente, el otro día había sacado el gremio docente una orden, habían perdido el 98% de sus ingresos. Entonces no le podemos decir que sigan esperando, porque ¿con qué ganas van a trabajar? Entonces, el desarrollo productivo va acompañado, industria y aumento de salario. Industria y aumento de salario. Industria y aumento. Después hablamos de las ganancias, retorno de ganancias, o todo, pero es industria y todo. Y si no podemos pagar un buen sueldo, entonces replanteemos todo, porque no podemos tener industria. Totalmente. Muy bien. Muchas gracias, Pablo. A ustedes. Tengo acá levantada la mano a Fabiana. Hola, ¿qué tal? Primero una mala noticia, porque me acaba de llegar. No sé si a ustedes también. La Cámara Laboral revocó la decisión del juez Ojeda y declaró la vigencia de la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional. Me acaba de llegar, así que pido disculpas, no maten al mensajero. Veremos cómo reacciona la CGT ante esta decisión. Bueno, pero eso es obviamente un signo de los tiempos que estamos, y hemos estado peor.
compañeros, hemos estado peor, seamos francos, con propios y ajenos. Yo quería hacer tres puntos nada más, tocar, Josema, para ser muy breve. Uno, no nos olvidemos, más allá de los malos recuerdos, que realmente lo fueron, que el año que lo tuvimos a Duhalde como presidente, muy por el contrario de lo que está haciendo esta gestión, había impuesto multas de doble indemnización a las empresas para que no despidiesen a los empleados, y eso, en vez de provocar una baja en el empleo, al contrario, multiplicó por 100, si no me equivoco, no quiero ser exagerada, la contratación de mano de obra en blanco, porque obviamente les daba además una garantía de trabajo que también al empleador le convenía, porque le conviene mantener mano de obra calificada. Es muy importante, que era lo que comentábamos recién, creo que Sandra lo había dicho. El otro tema es que siempre creo que lo comento, pero tiene que ver también con lo que decía recién el compañero Rivarola, que ni bien asumió Néstor el 25 de mayo del 2002, 2004. 2003, ¿no? 2003. 2003. Asumió en el 2003. Una de las primeras cosas que hizo Vicky fue pero impresionante, porque a mí además fue la primera vez que pude acceder de esa manera a la Casa Rosada, fue invitar a todas las organizaciones de cooperativas y mutuales del país a un acto en la Casa Rosada, que fue un acto realmente de motivación. Yo estaba en ese momento como asesora de la Federación de Cooperativas de Vivienda de la provincia de Buenos Aires. Entonces, él tenía muy claro, y hemos llegado además en épocas de fines del gobierno de Néstor y mediados del primer gobierno de Cristina, a representar la producción en el PBI un 12% del PBI, la producción de la economía solidaria. Así que obviamente que es sumamente importante mantenerlo, respetarlo y desarrollarlo. Y por último, ustedes me conocen y muchos se preguntaban, una de las personas que me lo preguntó siempre y que no está acá ahora es Carlitos Clery, que me decía, y también me lo preguntaba el queridísimo Mario Cafiero, cómo siendo arquitecta yo, en vez de estar en la Comisión de Hábitat y Vivienda, me había metido en la Comisión de Producción. Bueno, porque en realidad mi especialidad es planificación urbana y estratégica. Ahí lo entendió Carlos, que Carlos sabe mucho de planificación estratégica. Entonces, el tema, muy bien como lo presentaba Pepe, como lo decíamos recién en cuanto a lo que es la planificación, yo he descubierto esto en los últimos días, y obviamente tiene que ver con la necesidad del momento, pero sin alejarme de la teoría, de poder planificar desde lo que es macro, desde donde tenemos que diseñar y la estrategia de la ubicación y como proveedor y como estratega de nuestro país en el mundo, ¿sí? Por eso mi famoso mapa que yo defiendo tanto, que es, creo que lo ha hecho, Pepe me puede decir mejor que nadie, pero creo que lo confeccionó el Instituto Naval Argentino, que tiene a la República Argentina como país bicontinental en el centro. Obviamente que uno puede jugar con el globo terráqueo y poner a cualquier país en el centro, pero es excelente porque sabemos cuáles son las distancias, y si conocemos las distancias, conocemos también las necesidades, las posibilidades y la estrategia, ¿no? Entonces, yendo un poco de lo macro a lo micro, que es lo que nos permite hacer la planificación estratégica justamente, me he encontrado con necesidades para cubrir el mercado, que en este momento no están siendo cubiertas sino por empresas que importan a unos precios exorbitantes. Se van a reír por el comentario que les voy a hacer, pero es un mínimo ejemplo de una empresa que fabrica juguetes para instituciones caninas.
para alojamientos de perros. ¿Y por qué? Porque me llegó una muestra de un presupuesto de una amiga diciéndome, Fabi, por favor dame una mano porque no puedo entender los precios que me están pasando. Yo digo, Carlos, pero esto lo podemos hacer con una cooperativa, con unos tachos, con una... O sea, es cuestión de diseñar, y esto también lo hemos podido diseñar, y capacitar, y sobre todo, en las cooperativas es sumamente importante, y esto insisto siempre, así que es muy importante, me gustaría que tuviésemos capacitaciones específicas para esto en las cooperativas, porque tiene que haber realmente un reglamento interno donde les expliquemos a los compañeros la igualdad de la horizontalidad, la importancia de la horizontalidad en la organización cooperativa, y además toda la capacitación en cuanto a lo que son las cargas impositivas, que tienen muchas menos cargas que cualquier pyme, pero son muchas más difíciles de conducir que una pyme. Así que esos serían los 3 puntos que quería comentar. Muchísimas gracias. Siempre. Muchas gracias, Fabiana. No, por favor. Lo tengo acá por segunda vez, creo, a Omar. Está muteado, Omar. Segunda vez muteado, Omar. Perdónenme, venía manejando, por eso lo hice cortito antes. No, quería decirles, ya que somos el 80% de pymes que damos trabajo al país, debería caber dentro de nuestras responsabilidades todo lo que sea flexibilización laboral. Como hoy está, mañana no puede estar nunca más, y está en quién la quiere aplicar. Y quién la va a aplicar son aquellos que no le importa nada a su gente, que por ahí tuvieron muchos años con ellos y no se hacen cargo cuando viene la malaria, ¿sí? Entonces, así que no podemos echarle la culpa a que estos tipos pongan la flexibilización laboral o que la voten. A mí me importa 3 pepinos, yo no la voy a aplicar de ninguna manera, porque yo nuestros obreros son nuestros socios, los que producen son ellos. Entonces, aparte, todos los meses hago reuniones para medir satisfacción de ellos. Entonces yo puedo tener un contacto directo con ellos, y la verdad, soy mejor representante que cualquier sindicato, porque yo los vivo día a día y los problemas los atiendo día a día. Y en la fábrica hicimos una escuela porque encontramos que las universidades le echaban la culpa a los colegios industriales, y los colegios industriales a las universidades, y en el medio los pibes. Entonces yo le demostré que tengo 10 pibes que tomé en este último año que son una maravilla. También damos cursos gratuitos, cursos únicos en el mundo, con el MP25 y la Universidad de la UNDAP. El primer curso que hicimos, que es único en el mundo, vinieron 15 chicos varones. El segundo, exigí que vinieran mujeres. Vinieron 10 mujeres, 5 pibes. Una maravilla. Entonces, está la responsabilidad nuestra, no le echemos más la culpa a nadie. Por eso yo hablaba de sincerarnos. Hay que poner lo que hay que poner, hermano. Si uno dice ser industrial, hay que jugar todo, y más en los momentos de crisis. Ahora, cuando hablamos de instituciones como el INTE, el CONICET, mire, hay un error. Yo no soy peronista. Yo soy socialista de Palacio, quiere decir que es una utopía lo mío, no existe. Pero tal vez soy mejor peronista que muchos que dicen serlo, ¿no? Entonces, yo veo que, por ejemplo, si usted llena el INTI con un montón de gente y viene un muñeco como este y dice, bueno, ahí está, hay un montón de gente de más, es verdad. Es verdad. Y entonces este tipito viene y echa a la gente que sirve y se quedan los peores. Yo he tenido muy malas experiencias con el INTI y con el ISEC, tengo conocimiento de causa, puedo dar nombre y apellido, con cosas muy importantes para el país, como hacer un producto que haga ahorrar 40% de diésel. No lo puedo homologar. Me dijeron, no voy a leer eso. Entonces, ¿quiere que le diga? No se puede permitir las cosas que no se pueden permitir. Se pueden hacer los cambios en esas instituciones con la gente adentro. Pero para eso tenemos que tener gente proba, que es lo que está faltando a todos los niveles de todos los gobiernos, ¿eh?
Y entonces yo pienso que cuando uno tuvo el poder y no supo ejercerlo, si es digno y patriota, se tiene que ir y darle lugar a otro tipo de gente. Y hablando de las cooperativas, yo creo que no sé si se puede, pero lo permite el estatuto de las cooperativas, hacer sociedades mixtas para poder desarrollar los productos de las cooperativas. Si ustedes necesitan ayuda, yo tengo un grupo de gente que está dispuesta a invertir. Entonces, si presentan planes de negocios que sean sustentables, hoy, aunque les parezca mentira, lo que sobra es el dinero. Aunque les parezca mentira. Bueno, nada más, y perdone si fui un poquito violento. No, está, muchas gracias. Es para tomar en cuenta, Omar. Pepe, Un pequeño agregado, todo tuyo. además, de un poco de síntesis de algunas cosas que estuve escuchando. En primer lugar, el organismo de control. Sí, me parece que tenemos que pensarlo, es una herramienta que hay que diseñar, y así que como estén representadas las provincias, los municipios, también los trabajadores, me imagino. Y en segundo lugar, en términos generales, nosotros acá estamos hablando, digamos, y me parece muy bárbaro decir, bueno, sincerémonos. Nosotros estamos revisando cosas que hemos hecho en el pasado con promociones industriales y que no estamos satisfechos como han funcionado y queremos corregir esas cuestiones. Y también estamos cuestionando que las cosas no sean como en realidad están diseñadas que sean. Entonces, si tenemos cooperativas, tienen que ser cooperativas, no son planes sociales. Entonces, una cooperativa que viene a plantearse para constituirse y el objeto de la cooperativa no tiene viabilidad económica, no la tenemos que plantear por ese lado. Sí tenemos que ayudar a la gente que necesita ayuda, pero no bastardiemos la palabra cooperativa usándola para lo que no es. La cooperativa es una forma de asociación para una empresa privada, porque es de los propios de la cooperativa, que puede integrarse con el Estado, que puede integrarse con otros privados, como decía recién Omar, pero es una institución productiva que debe ser viable, rentable, etcétera, digamos, ¿no? Con la ventaja de que sea rentabilidad, no se la lleva un dueño, sino que se puede reinvertir, repartir entre los socios, etcétera, digamos, hay otras circunstancias. Así que lo mismo que tampoco tenemos que hacernos cargo de los errores de gestión. A ver, sí, si nosotros llenamos, porque para llegar a ser gobierno tenemos que acordar con todas las tribus. Entonces después cuando llegamos a ser gobierno nos toca gestionar. Tenemos que poner un cacique de cada tribu en cada lugar. Bueno, estamos mal en la política. Estamos en la política porque vamos a hacer una mala gestión. Entonces vamos a tener que tenemos que llenar de caciques y de indios a todos los elementos de Estado, porque a lo mejor también tenemos que pensar en que nuestro Estado, en nuestra tradición política, tendremos que pensar cómo se financia la política. Entonces llamemos las cosas por su nombre. Si la política la vamos a financiar por izquierda, entonces no van a pasar estas cosas. Y tenemos que pensar en cuál es el esquema, porque un país democrático necesita que la política funcione. Y nada funciona sin recursos. ¿Y dónde están los recursos? ¿De dónde sacamos recursos? Más allá de que muchos de los recursos que nos faltan tienen que ver con negociados fraudulentos que se han hecho, como la increíble deuda externa que se ha contraído y que nosotros tenemos que ver cuál es el mecanismo para salir de ese atolladero en muchas cosas. Pero además podemos ver los balances de las empresas de los últimos años y vamos a ver que hay muchas empresas que han tenido pingües ganancias porque se han dedicado a negocios que les resultaban, por ejemplo, como la especulación financiera, digamos, como por ejemplo aprovechar situaciones de posición dominante. Entonces revisemos esos balances de la empresa, porque la plata está ahí. Y entonces tendremos que ver cómo hacemos. Se habló acá de algunos mecanismos, pero la plata está, plata hay. Y finalmente, es cierto, hay mucho
desarmado de empresas pyme, hay mucho de empresas pyme que se sustenta en la resiliencia de personas de más de 60, 60, 70 años, digamos, que no quieren dar el brazo a torcer, de aflojar con su pyme, pero eso también es porque no tenemos un ambiente propicio. Que tenemos un ambiente propicio donde vos, trabajando y produciendo, te asegure que vas a tener un buen negocio y vas a ver como muchos pibes y muchas pibas se van a enfocar ahí porque van a preferir eso a andar con una moto o con una bicicleta dando vueltas por toda la ciudad o con un auto en el interior, digamos, y van a buscar una fórmula que diga, bueno, tengo algo, aunque sea un emprendimiento sustentable, que no sea el emprendimiento con la mirada, sino un emprendimiento que tenga la sustentabilidad suficiente como decir, esto es una empresa, no es un emprendimiento. Porque emprendimiento también, como hablar de las cooperativas como planes sociales, bastardea a las cooperativas, hablar de la empresa como emprendimiento, bastardea a la empresa. Y lo que se tiene que hacer son empresas. El emprendedor lo que emprende son empresas, no emprendimientos. Entonces, me parece que estas cuestiones, en la medida que configuremos la fortaleza política para, muy bien, tenemos ideas, tenemos conceptos que se crean en las bases. Yo creo que más que el derrama hay que creer en la espuma, o sea, como la cerveza, viene de abajo para arriba, ¿no? Entonces, creemos todo eso. Ahora, si después arriba lo vamos a recepcionar y caemos a hacer un gobierno con una mala gente, donde priorizamos los acuerdos con políticos para meter gente que no sabe en los lugares donde tiene que estar, para ponerle a una persona que sabe abajo uno que no sabe porque le tenemos que pagar a otro, bueno, pensemos que eso no va más, muchachos y muchachas. Dejémonos de joder con eso, porque en eso es donde después tienen razón cuando nos dicen o tienen un argumento para fundamentar en contra nuestro quienes argumentan. A lo mejor falsamente, porque puede ser que no sea la mayoría y no sea lo que más hacemos. Pero el que dice, yo tengo un amigo que labura y no, que cobra y no labura, ese multiplica ese dato por un montón de gente. Así que pongámonos también el ensayo de lo que nos toca, de que la gestión que vamos a tener que hacer próximamente va a tener que ser ejemplar. Totalmente. Y eso va a haber que lucharlo fuertemente. Gracias. Gracias, Juan. Tengo acá a Carlos Zurita. Carlos. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Lamento no haber participado de las primeras exposiciones y plegarme recién a cuando está el debate. Todo lo que estamos conjeturando, analizando, no sirve más si no se gana una elección, un movimiento popular que nos englobe a todos los sectores. La tremenda fragmentación social y política que nosotros tenemos hace difícil organizar un movimiento que nos lleve a la victoria y que nos pueda hacer o ayudar a cumplir estas ideas, estos proyectos. He escrito una idea pensando en la Argentina del siglo XXI, donde se contempla casi todos los factores que han sido tratados. Lo primero y principal para organizar un país, pero es ganar la mentalidad de un votante. Y votantes somos todos, desde la economía informal, desde el que vende un sándwich en la calle, hasta el más encumbrado empresario. Entonces, ¿cómo resolver eso? El problema principal es resolver lo económico. Argentina es un país inmensamente rico que ha sido saqueado y sigue siendo saqueado. Y hay proyectos de seguir saqueando de las oligarquías internas y de lo extranacional. Hoy mismo tenemos una figura tenebrosa, dueño
de las tecnológicas más grandes del mundo, que está haciendo matanzas en Irán, que ha hecho en Gaza y que asiste al Pentágono. Y tenemos el triste privilegio que va a estar 2 meses instalado en Argentina junto al presidente Milei. Esa empresa es Palantir y el líder, el CEO líder, es Peter Thiel. Peter Thiel, como Elon Musk, y no voy a mencionar la mayoría de los dueños de las tecnológicas, tiene un pensamiento supremacista, racista, ultraconcentrador de recursos y pretenden superar los estados y manejar ellos el mundo. Ya no Estados Unidos, sino ellos. Ellos prácticamente hoy manejan la guerra, manejan el secuestro de Maduro, el petróleo, todo. Bien, esa Argentina del siglo XXI, la propuesta mía es dejar de lado esta democracia caduca aquí y en cualquier parte del mundo. Esta democracia representativa, republicana y federal no sirve más. Tenemos que imaginar un país que no existe, evolucionar de una Argentina con una democracia caduca a una más evolucionada, un Estado evolucionado, un Estado participativo. Entonces, tomando estas palabras para recargarlas, un país, como yo idealizo, sería en el futuro, si lo lográramos y aplicaríamos una programación sistemática, una Argentina de los argentinos, según su obrar y su tino. Para eso necesitamos los recursos, y los recursos están: oro, cobre, litio, petróleo. Los minerales de la tierra son bienes más comunes del pueblo argentino. El debate que decía Cristina Fernández de Kirchner, que el problema era el biomonetarismo, y nadie arrojó una solución. El perturbado perverso cipayo que nos gobierna también quiere lo mismo, porque si le dan 50.000 millones de dólares, monetarizaría el país dolarizando. Entonces, nosotros no podemos caer en estas trampas. Lo que yo he mencionado como recursos naturales son los verdaderos valores estándar a nivel internacional. Esos son los que cotizan en las bolsas de valores. Y si no, vean, ante la falta de petróleo, cómo ha subido el barril a 100 y pico, siendo que en Argentina se lo produce caro y creo que la rentabilidad es de $68, siendo caro. Y miren la diferencia que están teniendo súper las energéticas en base a este problema. Entonces, creo que en esa Argentina, para distribuir los recursos, hay que cambiar la filosofía impositiva, que no la tiene el país. Nosotros necesitamos de un impuesto circular, que pueda ser tomado y volver de nuevo a producir economía. Ese impuesto se puede tomar de los bienes comunes que yo decía, oro, cobre, litio y petróleo, para hacerles dar cuenta de la situación en que estamos y el colonialismo mental que tenemos. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, siendo el oro, cobre, litio, petróleo, bienes mancomunes, ¿cuánto le viene al bolsillo de cada uno de ustedes del cobre, por ejemplo, que se está explotando el país? Del oro. Por supuesto, al contrario, en vez de que nos venga a nuestro bolsillo, se nos arranca la cabeza con una tarifa de energía sobrevaluada como 14 veces, etc. Entonces, imagínense si nosotros tomáramos un 10%, un porcentaje de esos recursos, de cada kilovatio que se genera, de cada litro de combustible, etc. Y ustedes pueden imaginar el resto. Y lo transformáramos en producción, la cosa empezaría a solucionarse. Para eso
nosotros tenemos que tener una moneda estable, primero y principal. Y aquí volvemos a caer en algo que nosotros no somos dueños, pero lo tenemos que adquirir y nuestras universidades la pueden lograr, que es lo tecnológico. Nosotros podríamos, de toda esa recaudación del impuesto participativo, transformarlo en una moneda virtual verdadera, de solvencia estándar internacional, que represente nuestra base monetaria. Como pagamos en pesos, con el tiempo se licuaría esos pesos y sería transformada la moneda de uso corriente en una moneda de valor estándar internacional. Esa moneda, adecuadamente distribuida por escalafones a empresas, se podría generar trabajo inmediatamente. Hay una arquitecta, usted sabe lo que mueve la construcción. Si empezamos a construir viviendas para inquilinos que están en emergencia, comenzaríamos a empezar a movilizar. Por supuesto, este gobierno tendría que ser apoyado por un 60 o un 65% de la población, porque lo que primero nos va a boicotear sería el señor Milding, que es un gran concentrador, hoy es de Loma Negra el dueño, el Hierro el señor Roca. Entonces, si nosotros tenemos apoyo de la población, tenemos algo que el presidente perverso dijo que era un robo, la expropiación. Entonces, nosotros tenemos que ganar la mente del votante, no de los partidos políticos, no de los candidatos. En todo caso, ese candidato debe emerger con un plan estratégico generado por todos los sectores, especialmente las universidades. Si hay gente de las universidades, a mí me gustaría que tomen nota de estos, o los compañeros que están en contacto con CONICET, INTI, ARSAT, CONAE, etc. Porque si nosotros tenemos un impuesto participativo, la economía social va a ser seguramente, con toda la informalidad que tiene y el sector industrial de pymes, el que pueda dinamizar la economía en primera instancia, no solamente con la construcción de viviendas, sino también con la producción de alimentos. Porque esa Argentina del siglo XXI, si no tiene desde el vientre materno una criatura bien alimentada y luego con una escuela primaria bien desarrollada en los conocimientos cognitivos y patrióticos, nosotros la vamos a aprender cíclicamente, como estamos haciendo cuando tomamos un gobierno popular y luego lo toma el neoliberalismo. Entonces, el desafío es que ese dinero comience a llenar de una manera muy original. Empresas participativas, propiedad del emprendedor pyme o de la economía social que conozca el oficio, que está fundido, que no tiene otra forma de levantar su pyme si no es con un préstamo neutro de ese impuesto circular. Entonces sería propiedad participada de los trabajadores y el emprendedor pyme. Y ahí, en concilio, irían resolviendo la política de la empresa. Pero el patrimonio más grande que tiene Argentina no está solamente en sus recursos naturales, está en el patrimonio científico, tecnológico, que está instalado en los entes que yo mencionaba anteriormente, las universidades y las fabricaciones militares. ¿Cómo logramos que nosotros llegue ese impuesto? Directamente con empresas participativas estratégicas, en las cuales en red puedan trabajar y producir. Y ese capital que se drenaría sería tabulado a quienes producen calidad de trabajo, cantidad de trabajo, y se podrían ir elevando como productores o emprendedores acreditados. Entonces, esto es muy largo, compañeros, y muy amplio,
Pero esto de las empresas participativas estratégicas del Estado podría ser una solución para resolver y controlar un sistema fehacientemente y de una manera transparente. Interiormente, Muchas gracias, Carlos. Disculpame que interrumpa. Vos mencionaste que tenías algo publicado, hacelo llegar y lo circulamos. Hay varios compañeros que ya se han ido, otros que anunciaron que se tienen que ir. En unos minutos, yo mismo tengo que salir porque me han llamado, pero quiero decirles y tomar un compromiso. Vamos a hacer una síntesis de todo lo que se dijo. No una síntesis literaria, pero hay un punteo de ideas, lo vamos a circular entre todos y que cada uno enriquezca con lo que tiene, con lo que cree. Así vamos dándole más polenta a este laburo. Así que no sé si alguien más quiere completar algo. Yo quisiera terminar, compañero. Sí, Esto que yo planteo y lo que plantean ustedes no sirve si no comenzamos un trabajo de vinculación y de articulación. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, Carlos, y te pedimos que nos haga llegar tu laburo. Gracias. Edgardo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, estuve escuchando atentamente las disertaciones y, bueno, estoy muy contento de que estemos transitando este camino y de compromiso y de ideas. Y yo quería hacer un pequeño aporte que me parece que todavía no, yo llegué tarde porque estaba en otro Zoom, pero quería hacer un pequeño aporte en la cual incluir a un sector que siempre fue una espina en el talón, que es el campo. Y lo que, bueno, estábamos trabajando con un proyecto que se va a llamar Pymes a cielo abierto, donde la idea sería empezar a abrir el juego a los minifundistas para empezar a hacer alguna contra con las grandes empresas, las grandes... Y bueno, cada uno va a tener que, en su provincia, en su clima, hacer aportes como para ver qué es lo que se puede llegar a hacer y la manera en que podemos llegar a devolverle al campo cosas que yo tengo familia en el campo, ¿no? Y hablando con mis primos, ellos piensan que ellos son los que mantienen el país y que no le devuelven nada. Entonces, bueno, ver un poco las escuelas que faltan, los caminos que faltan y bueno, los aportes que podemos llegar a dar entre el campo y la ciudad. Porque como un debate que se tiene que dar, que no es el campo versus la ciudad, sino es el campo y la ciudad, porque el campo necesita a la ciudad para poner su producción. Y viceversa, la ciudad necesita la producción del campo para su alimento, para sus materias primas, para las fábricas, etc. Bueno, mi pequeño aporte es tratar de integrar en un plan en el cual es llamado Pymes a cielo abierto, y bueno, ponerlo a disposición de ustedes, a consideración de gente que sea más idónea, que en realidad lo que tenemos que hacer con todos los tópicos y con todas las vertientes que tenemos que ir a buscar para
armar un plan que sea, como dijo acá María Victoria, o como dijo Juan Domingo, inclusive lo escrito por vos, José María, en fin, no me quiero olvidar de nadie, pero Omar, Pepe Lojo también, en fin, el campo también se merece que estar en la mesa nuestra. Por Así que, supuesto, bueno, muchas gracias, Edgardo. Hacenos llegar, por favor, lo que tengas. Yo, cómo como no. les dije, me tengo que ir. Ustedes sigan. Le pido a David que se haga cargo de repartir la palabra. ¿Está de acuerdo? David, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfectamente. No sé si hay algún compañero, una compañera que tomar la palabra, porque si no, yo casi te diría, Josema, que cierres el encuentro. Al compañero Rivarola. El compañero Rivarola quiere... vamos a darle la... José María, te saludamos, te agradecemos y le damos la palabra al compañero José María, que va a cerrar el encuentro desde Comodoro Rivadavia. Adelante, José María. Muchas gracias a todos. Gracias, Bueno. José. Adelante, Juan Domingo. Cerrás el encuentro desde Comodoro Rivadavia. Bien, bien. Federalizamos bien el encuentro, bien ahí. No, para aclararle ahí un poquito a Omar, que si las cooperativas tenían que aceptar capitales de afuera de la cooperativa como una cuestión mixta, le quiero recordar que la ley prohíbe que la cooperativa se asocie por la ley 2337 a otra institución o sector de la producción que no sea cooperativa. Eso está prohibido por ley. Y aparte que nosotros no requerimos capitales externos a la cooperativa, sino que es nuestro propio desarrollo lo que permite que sea sustentable, porque es la única forma de mantener la esencia de la cooperativa y nosotros estamos generando trabajo, generando valor agregado, generando distintos proyectos sin requerir del Estado fondos que realmente alimenten a la cooperativa, sino que es su propio desarrollo el que hace posible que se haga esta economía social que es tan necesaria en estos momentos tan graves de desocupación, de falta de que cierran las pymes y todo lo demás, y incluso empresas grandes están cerrando, como Sancor, por ejemplo, que es una gran cooperativa, también cierra, producto del impacto de este modelo que está desguazando, ¿no es cierto? Con la motosierra no se le acaba la nafta y está destruyendo todo. Y hay que volver a recuperar eso, pero yo lo estoy haciendo ahora en la práctica, o sea, no voy a esperar que hasta el 27. Lo estoy haciendo ahora, generando trabajo, producción, y realmente es la única forma de que podamos integrar a un montón de gente con esos mismos conceptos, porque acá el asociado es un voto, es la forma más transversal, más democrática que existe en las instituciones. Incorporamos a las mujeres también en los puestos que corresponden, porque la mujer es la mitad más uno, porque hay más mujeres que hombres, que tienen que estar en la conducción. Entonces, en la cooperativa no hay distinción, ni de raza, ni de ideas políticas, ni de cuadro de fútbol, nada. O sea, ni de religión, nada, sino que el factor importante, que es el artículo 5 del estatuto, es el objeto social para la cual se han juntado para producir de esta manera. Gracias. Gracias Bueno, a todos. entonces, Me disculpo, Pepe, Sandra, me tengo que María retirar. Victoria. Buenas noches. Así que bueno, Bueno, los Buenas saludo. noches. Gracias a Gracias, todos. muy buen encuentro. Gracias por Abrazos a todo. todos Y y con todas. esto vamos cerrando Gracias el por encuentro. todo. Gracias a todos y a todas. Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, excelente.